porque mucho fue lo que Él hizo por nosotros. Yo le digo a los hermanos que el simple hecho de Él ir a la cruz y morir por mí, todo lo que hagamos no se podrá igualar a eso. Nada de lo que hagamos podrá igualarse al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo me voy a atrever a decir esta línea teológica frente a Rafael, y le voy a decir esto a la iglesia: antes que Rafael fuese, yo soy. Antes que Rafael fuese, yo soy. Es que sí, tengo un cruce de emociones al estar aquí en la iglesia con ustedes y poder compartir con ustedes el evangelio. Lo que hoy son paredes de concreto, antes eran paredes con zinc de metal y podíamos escuchar las piedras que nos tiraban cuando estábamos haciendo los cultos, cuando la gente quería burlarse de los evangélicos y nada más veíamos los juguetazos que caían en el zinc. Pero estamos aquí por la gracia de Dios. La obra ha permanecido. Y la obra permanece no es porque es nuestra, sino porque es de Dios. Y si usted está aquí es porque Dios lo tiene aquí, con un propósito y con un plan. Y le damos gracias a Dios. Si le pedimos la oración, siempre Dios me ha llamado por medio de desafíos. Al lugar donde fuimos a pastorear ahora es a 1 hora de distancia de donde vivimos. Mi familia y yo aceptamos el reto. Esa es una ciudad costera que vamos a trabajar ahora. La congregación se llama Congregación Renacer. Es una iglesia de amor y ahí estaremos dando con el martillo, con el serrucho, con el paño, con todo lo que Dios nos dé a través de su palabra. Estamos sometidos a la voluntad de Dios. Estamos sometidos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Me deleité en las alabanzas ver a Waldi ahí tocando el piano. Sí, aunque hubo muchos años no lo vimos crecer, pero sí lo vimos cuando estaba pequeño, tomando leche que más que un carro de 8 cilindros. Pero lo vimos ahí y es una maravilla poder ver a Rafael aquí frente a la iglesia. Esto no es del que comienza, sino del que lo termina. Este es del que mantiene sus manos en el arado y nunca la pone hacia atrás. Esto es para permanecer. Y es maravilloso servirle a Dios y vamos a entrar de una vez a los asuntos que son de Dios. Y muchos de ustedes saben que estamos comenzando el año y muchos comienzan a hacer resoluciones. A mí me gusta la primera temporada del año porque yo me río solo viendo los anuncios, viendo la televisión, pastillitas que te ayudan a rebajar, esto que lo otro, como poniendo en la gente y la gente desde que pasa enero se toman las 2 primeras pastillas y ya después de ahí, voy a dejar esta cuestión ya que ya no aguanto. Muchos cogen la dieta, otros hacen resoluciones. Pero yo hoy quiero hablar de lo que verdaderamente tiene sentido cuando comenzamos de nuevo. Y es cuando vamos a impartir algo, lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de eso es que quiero hablar hoy, conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque muchas veces queremos conocer, queremos que Dios nos diga cuál es la voluntad que yo quiero. Pero el cristiano no se rige por su voluntad, sino por la de Dios. Y eso es algo duro. Porque hay veces que lo que Dios quiere para nosotros no es lo que ni nos lo imaginábamos, ni lo pensábamos. Y muchas veces Dios nos atraviesa por circunstancias que es su voluntad. No nos gustan, pero es lo que nos va a hacer mejor a nosotros. Muchas veces pensamos y creemos que sabemos que es lo mejor para nosotros, pero solo Dios sabe lo que es mejor. Y para nosotros poder descubrir lo que es mejor, y nosotros conocer lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que ir a un solo lugar. Y ese lugar que nosotros tenemos que ir es la palabra de Dios. Lo primero que le dije a la iglesia ahora mismo cuando fue instalado o me enviaron es que todo lo que hagamos lo vamos a hacer conforme a este libro. Es porque toda sabiduría humana puede ser corrupta, puede ser corrompida, puede ser dañada, puede ser infectada, pero la palabra de Dios es pura. Y esa es la que nos va a regir nuestras vidas. Y yo quiero invitarlos a ustedes a buscar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de cómo puedes tú conocer la voluntad de Dios para tu vida. O cómo puedes tú llegar a descubrir o a esperar o a estar quieto, tranquilo, hasta que la voluntad de Dios sea
cumplida en tu vida. Dice Romanos capítulo 12, es un versículo muy conocido, pero cuando yo lo leí, mire, cuando estaba preparando este mensaje, que por la gracia de Dios lo hemos compartido ya varias veces, me ponía a mí a pensar mucho. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra ya es bendita, no tengo que bendecirla, es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar a todos nosotros, porque tú quieres cumplir en nosotros tu voluntad, tus propósitos y tus planes, para que tu gloria sea manifestada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Solamente voy a usar el versículo 2. Estaré hablando basándome en el versículo 2, porque muchas veces nosotros estamos buscando la voluntad de Dios en ciertos asuntos de nuestras vidas y queremos que Dios nos hable. Y algunas veces me enojo y me río con algunos de nosotros los cristianos porque andamos detrás de los predicadores. Muchas veces corremos detrás de predicadores que son hombres de Dios, son mujeres de Dios, pero pensamos que solamente a través de ese tipo de personas Dios puede mostrarnos a nosotros su voluntad o darme una palabra. Y es como dice un hermano que lo aprecio mucho, que vive en la Florida, que él dice que cuando tú abres la Biblia, entonces le abres la boca a Dios. Y no está hablando de que tú literalmente, pero está hablando es que Dios tiene Dios habla cuando tú abres la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas en este tiempo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuáles son los planes que tú tienes con tu familia, los planes que tienes para tu casa? O posiblemente no tienes planes. Qué bueno que no los tienes, porque entonces vas a conocer y vas a descubrir qué planes Dios tiene para tu vida. Yo no estoy aquí para darte un plan en específico, para darte un propósito en específico, sino para que tú descubras qué Dios quiere hacer con tu vida. Muchas veces como cristianos pasamos la vida divagando y dando vueltas y no sabemos. Estamos en el desierto por 40 años. Pero Dios no quiere que caminemos en el desierto por 40 años, quiere que caminemos recto hacia la voluntad de Él. Entonces, Pablo comienza hablando en el versículo 2 de capítulo 12 de Romano. Él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo voy a leer de nuevo para que tengamos la mente más fresca, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos me están siguiendo? A mí me gusta la versión NTV, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ese es el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Al leer este versículo ya el mensaje está predicado. Podemos orar e irnos para la casa, pero nos vamos a compartir un poco. ¿Qué significa entonces? Lo primero que vamos a compartir: no conformarse a este siglo. El primer punto que debemos entender es que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que quitar de mi vida toda distracción. Y una cosa de la que nos distrae a nosotros es el mundo. Y el mundo puede distraernos de tal manera que podemos desenfocarnos de Dios. Y podemos llegar a un punto donde no escuchamos la voz de Dios. Yo quiero preguntarle a las esposas aquí. Nosotros los hombres algunas veces cuando vemos televisión de tal manera que la mujer tiene que buscar también hasta un alto para adelante. Juan Carlos, dime, mujer, ¿qué fue? Porque nos concentramos tanto en la televisión que no estamos escuchando que la mujer nos está diciendo: mi amor, la comida ya está hecha. Estamos tan enfocados. Entonces, eso pasa con nosotros cuando nos distraemos. ¿Qué significa la palabra no conformarse? ¿Qué significa la palabra no estar a la par con el mundo? Pensaríamos que es cuando no estamos conformes, pensaríamos que no estamos conformes a alguna cosa que no nos gusta. O por ejemplo, no estuve conforme con el ministerio de la alabanza porque solamente cantaron 3 canciones.
Pensamos que ese es el término el cual Pablo está mencionando aquí cuando dice no os conforméis, no estén conforme al mundo. La palabra mundo es cosmos, el sistema en el que estamos viviendo hoy es un sistema que está siendo operado por el Dios de este siglo. Dios se lo ha permitido, Dios lo ha dejado. Lo único que el Dios de este siglo no puede operar es el reino de Dios. No puede operar en la iglesia de Dios porque la iglesia tiene un rey que se llama Jesucristo. Pero el mundo, porque no ha querido obedecer a Dios, Dios ha permitido que el Dios de este siglo, dentro de su soberanía y del control que es de Dios, que los convierta en títeres. Y dice, yo puedo ser que no esté conforme. En el lenguaje actual es como si no estuviéramos de acuerdo, o mejor dicho, que no estamos contentos con algo. No estoy conforme, no estoy contento con algo. Pero déjeme decirle que en realidad no es esto lo que Pablo está diciendo. Mira que lo que Pablo está diciendo, cuando Pablo está hablando de no vivir conforme a este mundo, no conformarse, él dice, la palabra conformarse significa es vivir conforme al mismo patrón y conforme a las costumbres y a las normas que estamos viviendo hoy. Es nosotros adaptarnos a la corriente a la que estamos viviendo. Es nosotros adaptarnos al flujo que está corriendo dentro del sistema que estamos viviendo ahora. Yo recuerdo cuando estábamos aquí en la iglesia, el fluir era diferente, la música corriente era diferente, la lucha era diferente en muchos aspectos de la vida. Pero para yo poder conocer la voluntad de Dios, lo primero que necesito que hacer es no conformarme al mundo, a las corrientes de Él. En otras palabras, no puedo correr con Él. ¿Por qué? Porque eso me va a distraer. Eso me va a llevar a mí a no escuchar lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está hablando. Mira, hermano, no importa cuánto leamos este libro, pero si yo estoy conformándome a las cosas que el mundo me está presentando, el sistema me está presentando, estoy distraído, entonces no voy a escuchar la voz de Dios. Es correr bajo el mismo patrón. Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero defendiendo de la cultura y el lugar donde estamos viviendo. Yo puedo hablarle a usted de los Estados Unidos, cómo la gente, cómo muchos cristianos han moldeado la palabra de Dios para que la palabra de Dios se adapte a su vida. Cuando es lo contrario, tenemos que tomar nuestras vidas y moldearla a la palabra. Y hoy muchos cristianos buscan los predicadores que le dicen lo que les gusta. Los predicadores que predican lo que les gusta escuchar. Tú puedes hacer esto, no te preocupes. Entonces hablamos, tú eres un hombre bendecido. Tú no eres bendecido si no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque la bendición fluye cuando este libro está en ti. Hay un mensaje que se titula, que tengo, es cómo tener éxito en tu vida. Y lo baso en el versículo 8 del libro de Josué. Y el primer punto que doy es que para nosotros tener éxito, que es lo mismo para nosotros poder entonces conocer la voluntad de Dios, que tenemos que estudiar el libro de las instrucciones. Dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. La versión NTV entonces dice, estudia detenidamente este libro de las instrucciones para que entonces puedas descubrir en él lo que tú tienes que hacer. Ese es el libro de las instrucciones de Dios. Yo soy un hombre que me gusta mucho la palabra, me gusta mucho la alabanza, me gusta mucho el mover de Dios, me gusta mucho, pero tiene que ser todo conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir para conocer la palabra de Dios, no podemos conformarnos a este siglo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo no conforméis a este siglo? Lo primero que puedo decirles es que este siglo, este mundo está bajo el control del maligno. Y usted puede buscar eso en 1 de Juan 5:19 y Efesios 2:2 nos dicen a nosotros cómo Satanás ha entenebrecido. Usted ve los gobiernos. Usted me va a decir que un gobierno que pone una bandera del arco iris no está siendo influenciado por el maligno. ¿Usted entiende lo que le dije? El arco iris o la homosexualidad o que ya es común. O el matrimonio fuera de la bendición de Dios. Eso es lo que el sistema le dice en las mismas escuelas. Yo no sé, aquí ellos le dan los preservativos a los jóvenes. Le dan pastillas anticonceptivas. Ese es el mover del mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Le dicen, tómense la pastilla anticonceptiva y si tienen algún accidente le llaman la pastilla para el día después. Entonces nosotros, ¿por qué no debemos conformarnos? Porque el mundo está bajo el control de él.
Pero la iglesia, el reino de Dios está bajo el control del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que Dios no tiene control del mundo? Claro que sí, porque el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios es quien maniobra todas las cosas, pero por un tiempo Dios ha permitido ciertas cosas dentro de su soberanía, su poder y su palabra. Pero nosotros, como dice Santiago, como dice Juan, estamos bajo el Dios Todopoderoso. Él dice: hijitos míos, ustedes son hijos de Dios. Lo segundo es que el nosotros conformarnos al mundo nos separa de Dios y nos distrae. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5. Usted lo puede leer, nos habla de cómo podemos distraernos nosotros. ¿Quiénes saben lo que es una distracción? Déjenme decirles, jóvenes, que una novia puede ser una distracción de buscar la voluntad de Dios si no está dentro de la voluntad de Dios. Déjeme decirle que tu esposa o tu esposo se pueden convertir en una distracción, son una bendición, pero se pueden convertir en una distracción. Tu hijo o tu hijo se pueden convertir en una distracción. ¿Sabes por qué? Porque lo has convertido en un ídolo. Lo que se convierte en un ídolo quita a Dios del medio. Ay, mi niño, mi muchachito, mi muchachita, ay, mi mujer, mi mujercita, ay, mi hombre, mi hombrecito. Y lo ponemos más encima de Dios. O el trabajo puede ser tu distracción. Puede ser el trabajo. Pastor, no voy para el culto porque es que usted sabe que tengo que, y lo adornamos el trabajo y le ponemos como un arbolito de Navidad, le ponemos muchos bombillitos y lo hacemos un Dios. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. Yo le decía a los hermanos de allá de Nueva Esperanza, si Dios te mandara un recibo de cobro por el aire que tú respiras, ¿cuánto tú crees que te tuvieras que pagarle a Dios? Si Dios te cobrara por la luz que nos manda con el sol, no por la eléctrica, nos lo mandan el recibo, manden luz o no manden luz, ¿verdad que sí? Te lo mandan. Pero si Dios no cobrara, porque el sol es ahí, ven, el sol sale ahí todos los días, a menos que no haya nubes, si no hay nubes es más bonito. Si usted es fotógrafo, por la gracia de Dios soy fotógrafo profesional, cuando las nubes están, que el sol no está dando directamente, es el mejor tiempo para tomar fotos. El sol con las nubes delante se convierte cuando usted tiene la sombrilla, cuando está en un estudio fotográfico. Esas son las nubes. Es que todo viene de Dios, Dios fue el primero que diseñó las cosas. Entonces, hermano, no podemos distraernos. Tenemos que quitar esa cosa. Por eso es que Pablo dice, tenemos que nosotros correr la carrera y quitar todo lo que nos asedia, todo lo que nos rodea, que nos puede impedir enfocarnos en Dios y entonces descubrir la voluntad de Dios. Porque no debemos conformarnos al mundo o a este siglo. Y tercero, el conformarnos a este mundo nos aleja del servicio y de la obra de Dios, según 2 de Timoteo 4:10. Nos aleja de la voluntad de Dios. Nos aleja del propósito de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:10 para que no digan que el pastor no leyó ni un versículo. Mire, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí Pablo está dando el ejemplo de un hermano, ¿verdad que sí? Que dice, porque Demas me ha desamparado porque amó ¿qué? Al mundo. 2 de Timoteo 4:10. El mundo nos distrae de tal manera. Las cosas que nos atraen nos distraen de tal manera que abandonamos el propósito de Dios. Por eso usted ve que el hermano que tocaba tambora o hacía esto. ¿Y qué pasó con el hermano? Hubo una cosita pequeña que lo distrajo, que se fue y ya hoy no está. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que es y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que entender que Dios quiere que no nos conformemos a este siglo. Ya sabes lo que es el siglo, lo que es estar conforme, no correr conforme a lo que está corriendo. ¿Cuántos me están entendiendo? No se me duerma, que ya estamos corriendo. Rafael, me hace así, mira. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que para nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, si lo primero es no conformarnos, lo segundo es que tenemos que ser transformados. Necesitamos ser transformados. Cuando nosotros llegamos a Dios somos materia bruta. No es que usted es bruto, materia bruta. ¿Sabes lo que es materia bruta? Somos un producto no refinado, un producto que no ha sido tratado. Y para nosotros poder estar en conexión con Dios, en tono con Dios, necesitamos ser transformados.
Para nosotros estar a la par de Dios necesitamos estar transformados. La palabra transformación es como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno es en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una transformación completa y viene de la palabra metamorfosis. Muchos estudiamos esto en la escuela, la palabra metamorfosis. Y el ejemplo que más utiliza cuando se utiliza este versículo de 2 de Corintios 5:17, lo que utilizan es el proceso metamorfósico del gusano. De un gusano se convierte en ¿qué? En mariposa. Nosotros vinimos como gusanos, éramos gusanos arrastrándonos en el piso, pero cuando venimos a Cristo nos convertimos en mariposa. De muerte a vida, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser transformados y la transformación la hizo Dios primeramente en nuestras vidas. En la obra la hizo Cristo, pero necesitamos seguir caminando bajo esa transformación, como dice la palabra de nuestro Dios. Un cambio radical en nuestras vidas. No es que hoy estoy y mañana no, es estar en Cristo. La idea que transmite esta palabra es cambiar de una cosa a otra. Es un cambio de un lugar a otro. Es lo mismo cuando la palabra dice que hemos pasado de muerte a vida. Es un cambio radical. Usted estaba muerto, ahora está vivo. Eso es un cambio tremendo. O sea, si usted lo lee de muerte a vida, pues ¿sabe lo que es estar muerto? Usted sabe lo que es estar muerto. No, ninguno lo sabemos todavía porque estamos aquí. Pero una persona, por ejemplo, que estamos, imagínese Lázaro, que estaba muerto. Y a los 2 minutos, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Pero a mí se me fue todo, me llevaron. Pero pasar de muerte a vida, eso solamente lo puede hacer Dios. Y está hablando del pecado a una relación y una conexión con Dios. Entonces nosotros es un cambio drástico, radical, que Dios ha hecho en nuestras vidas. No ha pasado de muerte a vida. Nosotros éramos muertos en el pecado. Nosotros éramos siervos de Satanás. Esto es lo que la palabra redención, esclavo en el mercado esclavo en el mercado de esclavos. Allí estábamos esclavizados y allí estábamos muertos bajo la sujeción de un amo que nos hacía daño. Ahora, como dice Pablo, somos esclavos de Cristo. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido lavados. Es un cambio metamorfósico en nosotros y ese cambio necesitamos continuarlo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo por medio de la renovación? Es desbaratar. Si Rafael quiere renovar este templo, algo tiene que tumbar aquí. Renovación es tumbar, es quitar, es desbaratar. Es que mi ideología, mi manera de pensar, lo que yo hacía, lo que yo tenía, tiene que cambiar. Porque es que eso no va a estar en tono con la voluntad de Dios. Entonces, para yo poder conocer la voluntad de Dios, tengo que ser desbaratado, quitar. Yo siempre me río cuando yo iba a predicar a los campos, que los hermanos decían, y la gallina que me robaba, no me la robo más. Y los huevos que me robaba, no me los robo más. ¿Me entiende? Tiene que haber un cambio en nosotros, tenemos que ser renovados. Ahora, ¿cómo somos nosotros renovados? A través de la palabra. La palabra de Dios es un espejo. Y esto va para las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Y no me digan que no, porque lo primero que hace es que van al espejo. Y tú me ves a esa cosita que está ahí. O al esposo, a la esposa, si es el novio, viene a ir a la iglesia. Mi amor, mírame eso ahí. Y tiene el novio que saca un lupa de este tamaño para verlo. Porque no sé cómo que ya se ven esas cositas en la cara. Mi amor, pero eso ni con lupa se ve, sí, míralo ahí. Entonces, tenemos que ser renovados, tenemos que desbaratar, quitar lo viejo. Usando ¿qué? La palabra de Dios y poniendo en nuestra mente lo que Dios quiere. Siempre utilizo el ejemplo de la computadora. Si en tu computadora tú pones información que es basura, información que es mala, información que no sirve. ¿Qué puede ser una información que no sirve? Una información que no sirve puede ser en la computadora maldición, mensajes de satanismo, cosas así. Pero tú quieres buscar la voluntad de Dios y le das a la computadora, ¿qué te va a tirar? Eso. Lo que tú le pones a la computadora es lo que la computadora te va a dar. Déjame decirte que la computadora por excelencia nos la ha dado Dios, que está en nuestra mente. Cuando nuestra mente la estamos alimentando con cosas que no debemos alimentarla, con revistas, con películas, con cosas que estamos viendo que no son agradables, que llenan nuestra mente, eso se va al subconsciente. Los que estudiaron psicología saben que esto se va al subconsciente. Y cuando usted tiene que hacer algo y tiene que sacar algo, cuando tiene que reaccionar, cuando le da el botón que la mente tiene que traer algo, ¿qué es lo que saca? Basura.
Cuando usted pone la palabra de Dios en su mente, cuando usted se llena la palabra de Dios en su mente, ¿cómo eso es posible? El salmista dice, en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted memoriza la palabra, cuando usted estudia la palabra, cuando usted absorbe, eso es lindo, la palabra de Dios, eso se queda en su mente. Cuando usted se aprende esos versículos bíblicos, cuando usted está pasando por esos momentos difíciles, cuando necesita una dirección de Dios, y Dios viene y le trae palabra a usted y le dice, mío eres, tú eres mi hijo. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás en la situación que estás pasando. Y esa palabra viene a ti. ¿Por qué? Porque le estás poniendo en tu mente. Entonces, para ser renovado, para ser transformado, necesitamos tener la palabra de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos renovar. ¿Qué significa eso también? Es que si usted sabe que la Biblia dice amarás a tu hermano y usted tiene algo contra su hermano, eso no dice que va. Hay gente que dice, yo voy a orar a ver lo que voy a hacer. Hermano, pero si ya la Biblia dijo que hable a su hermano y que lo perdone, ¿por qué usted tiene que orar? Dígale, pastor, que lo que hay que hacer, que lo que hay que hacer es obedecer. Yo no tengo que orar para perdonar al hermano, ya la Biblia me dijo que lo haga. Ahora, el proceso de sanidad de lo que él me hizo, Dios lo va a operar, pero el perdón tiene que ser instantáneo. Ay, yo estoy orando a Dios porque a ver, es que ese hermano lo que me hizo y lo que usted le ha hecho a Dios y lo que yo le he hecho a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos roto el corazón de Dios? ¿Quién sabe cuál de nosotros le rompió el corazón a Dios hoy? ¿Usted cree que Dios no tiene sentimiento? Dios tiene sentimiento. Dios no es como dicen uno por ahí, que Él es una fuerza activa. Dice que Él se contrista, el Espíritu Santo es Dios, sí. Él se contrista, se pone triste. Por esta razón nosotros, hermanos, necesitamos ser renovados. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y cómo somos renovados? Al tener nuestra mente llena de la palabra de Dios. Y me decirle que no solamente, porque dicen que hay personas que declaran versículos, pero su corazón está vacío de Dios. Hay gente que son pistolas tirando versículos. Pero eso no salen del corazón, nada más salen de aquí. Hay que estar conectado con el corazón, con Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Porque hay gente que tiene mucho intelecto y conoce y dicen, yo leo la Biblia todos los años entera. Pero la Biblia no se lee para ser un líder intelectual o un hombre intelectual. Es para ser un hombre de Dios y un hombre espiritual. El propósito de Dios cuando leemos la palabra y cuando buscamos la voluntad de Dios, es que en esa voluntad de Dios nos parezcamos más a Cristo. Yo recuerdo cuando me convertí al principio, yo era un pequeño yiyista. Pero fue el camino donde Dios comenzó y ahí Dios me fue puliendo. Fue el cambio, la metamorfosis. Si yo le hubiera predicado a usted, como cuando me convertí, ya yo hubiera andado el templo entero con el micrófono. ¿Sí? Pero sea así calmado, o sea, dando vueltas, si es la palabra de Dios es la que hace el efecto. No soy yo. Es el entendimiento. Dice, el cambio viene a nuestras mentes cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios. La creemos y la aplicamos a nuestras vidas. La palabra de Dios no hace su efecto si nosotros no la vivimos. Pablo dice, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados. Necesitamos llenar nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué va a acontecer cuando nosotros hacemos esto? Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Me gusta leer la Biblia, voy a buscarlo allí. Dice versículo, la última parte. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hacemos entonces cuando nosotros nos llenamos la palabra de Dios? La última palabra que Pablo usa, el verbo es comprobar. Esa es la palabra que utilizan en los Estados Unidos, o lo que usan, no sé, aquí en la República Dominicana, para ellos detectar lo que son los dólares falsos. Y las instituciones que entrenan a las personas para descubrir cuál es el dólar falso, no le enseñan a ellos lo que es el dólar falso, le enseñan lo que es el dólar verdadero. Porque cuando tú sabes lo que es el dólar verdadero, te vas a dar cuenta que el que está ahí es falso.
Por eso que nosotros necesitamos estudiar tantas religiones falsas, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, inmediatamente alguien nos traiga algo que no es de la palabra de Dios, lo vamos a identificar, porque es que no se parece a la palabra, porque es que no suena como la palabra, porque no es dirigido por la palabra. Entonces nosotros, cuando entonces conocemos la voluntad de Dios, cuando no nos conformamos al mundo, cuando no corremos tras Él, y entonces cuando nosotros somos transformados en la mente y somos renovados, estamos preparados ahora para comprobar. ¿Ven el proceso? Ahora yo puedo comprobar y usted me va a decir, pero ¿qué tiene eso que ver para yo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Es que vas a estar capacitado, vas a estar sensitivo a que Dios te hable sin tener que saber si eso es verdadero o es falso, si me lo dijo Dios o no me lo dijo Dios. Porque que inmediatamente tú veas que Dios te habla, vas a entender que lo hizo a través de su palabra o conforme a su palabra. Y lo único que vas a tener que hacer es marchar, porque sabe, está convencido en tu corazón de que Dios te habló. No vas a tener que buscar confirmación, porque sabe que fue Dios quien te habló. Entonces, ¿cuál es el resultado cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios? Cuando somos nosotros que no nos conformamos, que somos transformados y que nosotros somos renovados, el resultado entonces es que vamos a ¿qué? A conocer, a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién sabe lo que es agradable? Algo agradable es algo bueno. ¿Quién sabe lo que es algo perfecto? Algo que no tiene errores, algo que no tiene manchas, algo que no tiene alteraciones. Algo que es perfecto es algo que no es alterado. Por ejemplo, la leche, cuando ordeñan la vaca, sale perfecta en el sentido de la palabra. Pero cuando viene el lechero, le echa 20 galones de agua, ya no es perfecta, ya no es pura. Ya eso es agua con leche, como decía Tres Patines. No es leche con agua, agua con leche. Entonces nos damos cuenta nosotros que si nosotros queremos conocer e identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas, necesitamos no conformarnos al mundo, ser transformados y ser renovados conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Yo no vine aquí para ponerle la mano y decirle, sí, el Señor te dice esto. Dios te lo va a decir. Si tú buscas su voluntad a través de su palabra. Si tú buscas sus principios. Algunas veces, y ya con esto termino, con este versículo que dice. Muchas veces nosotros pensamos, ¿recuerdan la historia de Nehemías? Ya termino con esto. ¿Recuerdan la historia de Nehemías cuando el pueblo estaba, los muros de Jerusalén habían sido derribados? Y el rey lo ve triste. Y el rey lo ve triste y dice, Nehemías, ¿pero qué es lo que te pasa, mi hijo? ¿Pero qué es lo que te pasa? Dice que mi gente allá, las puertas están derribadas, ¿cómo puedo estar yo aquí comiendo un mangú de plátano, comerme la tripleta cuando la gente allá no se está comiendo? ¿Cómo yo puedo estar así aquí? Y dice él, pero no te preocupes, Nehemías, ¿qué tú quieres que yo haga? Óyeme, pero eso está chévere, esto está bonito. Inmediatamente Nehemías le dice al rey lo que está pasando. Y si usted quiere la versión donde está eso, está en Nehemías capítulo 2, versículo 4. Ahí en el capítulo 2 está. Yo estoy parafraseando. Le dice, pero Nehemías, ¿qué tú quieres que yo haga? Si Nehemías había sido un hombre, estos sabios que no son, pero no sabios de Dios, dice, espérate aquí que yo me voy a aprovechar. Esto es de Dios, voy a pedir por esta boca ahora. ¿Sí o no? Esto es de Dios. Muchacha, date quieta. Esto es de Dios, yo voy a pedir por esta boca ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Y lo que dice, me dijo, ¿qué cosa pides? Le dice el rey. Y Nehemías le dijo, y entonces dice aquí, entonces oré al Dios de los cielos. Entonces mira, ¿por qué es lo que me está diciendo el predicador de que Nehemías oró? Esto es lo que le voy a decir. Antes de Nehemías darle respuesta al rey de que él quería, de que era la voluntad que él quería para hacer con Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, Nehemías dijo, yo voy a orar primero para que Dios me diga cuál es su voluntad para yo pedirle al rey entonces lo que Dios quiere que yo le pida al rey. Y la Biblia dice que antes de Nehemías darle respuesta al rey, dice que oró a Dios. Nehemías conocía la palabra de Dios. Por eso es que mi pastor dice allá, mire hermano, después que usted compra el vuelo y vaya a viajar, no me diga a mí que venga y ore por usted. Pastor, ore a Dios para ver si es voluntad que yo viaje, pero ya tenía el vuelo comprado.
Oré a Dios para que me mande donde yo quiero que me mande. ¿No es lo que le está diciendo? Oh, pastor, ore para que Dios me diga si quiere que yo trabaje allí. Pero ya usted le firmó el papel y dijo que sí, que comienza el lunes. Y le está diciendo al pastor que ore. Ya eso no es la voluntad de Dios. Eso es para que Dios le caiga atrás a usted. Y eso es peligroso cuando queremos que Dios nos caiga atrás a nosotros. Entonces esto es lo que está haciendo Nehemías. Nehemías está comprobando. Nehemías está yendo a la presencia de Dios. Lo único que tienen posiblemente son los libros de la ley. No es como nosotros. Muchas veces yo no entiendo por qué que nosotros tenemos que estar andando atrás de tanta gente. Ellos no tenían la Biblia y nosotros la tenemos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos lo que necesitamos. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Es perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, hace la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros queremos comprobar la voluntad de Dios, necesitamos entender que necesitamos la palabra de Dios y que Dios sí nos muestra su voluntad en nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No te conformes a este siglo. Deja que la palabra de Dios te transforme por medio de la renovación de tu mente y de tu entendimiento, para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. La palabra voluntad de Dios es cuál es el propósito de Dios para tu vida. No es mi voluntad, sino la de Dios. Si tú quieres la voluntad de Dios, haz los pasos que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga.